Arsenio Rico, ya está en marcha Nacional Guaireña. Hay balón para Mendoza, le puede pegar Jorge. Toca para Núñez, habilitado está Quirino, le va a pegar a Quirino, cierra por el medio. Parra, gol. ¡Gol de Guaireña Fútbol Club! Facundo Parra, que no festeja por su pasado tricolor, pero qué buena acción entre Jorge Núñez, Jorge Mendoza. La pelota para Quilino. No estuvo cómodo el delantero en función de ataque, pero sí la pelota para atrás. Pelota para Parra. Ya corrió Feliciano. Brizuela es rápido. Ojo con este. Está el segundo. Brizuela remató. Lo que se perdió el Peta Brizuela. La pelota que le dio Parra. Le faltó el oficio de goleador porque era para definir Landolfi. Walter Clark se retiró. Viene el centro de Arrúa. Arriba desvía el arquero. Fleitas remató. ¡Gol! De Nacional. Lo empata la Academia sobre 25 minutos del segundo tiempo. El centro arriba. Salió el arquero. Se le cayó la pelota y estaba atento Fleitas. De zurda, el arco vacío. Allí el gol para la Academia. Garay saltó con el arquero y habilitó a Fleitas, que empata el partido. 1-1 está el juego. Y qué bien, ¿no? Para aprovechar esa pelota suelta y invocar el 1-1. Le queda mucho camino por recorrer a este juego. Núñez levanta la pelota por el medio. Cabezazo. ¡Gol! Hace 2 minutos lo empataron. Vuelta a ponerse arriba en el score el conjunto visitante. Cerca de los 48. Le queda 1 minuto al partido Landolfi. Y va a tener una más. Guaireña con el Peta. Se va a meter en el área. Allí está Peta para definir. Peta remató. Feliciano Brizuela para poner feliz a todo un departamento, a toda Villarrica. Guairá que vuelve a reencontrarse con la victoria de contra. Sí, el Peta nomás y la figura Landolfi. Y permítame cambiar, señor. ¿Quieres cambiar? Y tengo que cambiar, no hay nada que hacer. Feliciano el Peta Brizuela. La figura del 22. Sí, la figura, por todo lo que corrió y un premiazo para lo que fue esta última culminación, para marcar otra vez una ventaja, una diferencia en esa velocidad.